Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy nos sumergiremos aún más profundo en un mundo de pasión, rumores y sí, mucho más drama inmobiliario del que inicialmente pensamos. Vamos a desmenuzar la historia de una de las parejas más queridas y a la vez más desconcertantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje de chismes aún más jugosos, un análisis todavía más profundo, y por supuesto, mucha más especulación fundamentada sobre lo que realmente pasó entre estos dos titanes de la actuación. Si eres fan de las telenovelas turcas, del romance o simplemente te deleitas con un buen culebrón de proporciones épicas, este es el lugar indicado. Pero antes de que nos adentremos completamente en este intrincado drama, me encantaría pedirles un pequeño, pero importante, favor. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de mis análisis perspicaces y chismes bien informados, sí, lo admito, me encanta el chisme, pero uno con sustancia, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Prometo que valdrá la pena. Gracias de antemano, de verdad. Bien, ahora sí, manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo sus nombres ya evocan imágenes de playas infinitas bañadas por el sol, miradas que penetran el alma, y risas contagiosas que iluminan cualquier habitación. Su química en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador fue, seamos completamente honestos, absolutamente electrificante. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la sutil tensión en cada escena, parecía ser algo mucho más profundo que una simple actuación. Y como suele suceder, los fans, incluyéndome, lo confieso sin reservas, empezamos a soñar con una relación tangible en la vida real. ¿Quién no quería fervientemente ver a Can y Demet juntos, paseando despreocupadamente de la mano, riendo sin inhibiciones bajo el sol, viviendo su propio cuento de hadas moderno? Durante el frenético rodaje de Erkenci, los rumores de un romance ardiente eran constantes, casi omnipresentes. Los medios turcos estaban inundados de fotos robadas capturadas por paparazzi astutos, declaraciones veladas de supuestos amigos cercanos que conocían toda la verdad, y elaboradas teorías conspirativas sobre citas secretas en lugares remotos y escapadas románticas improvisadas. Era una locura mediática total. Cada publicación en redes sociales, por más inocua que pareciera, era analizada hasta la saciedad por legiones de fans detectives, cada mirada fugaz en entrevistas era interpretada como una prueba irrefutable de su amor innegable. Y la verdad sea dicha, con la química palpable que emanaba de cada interacción, era increíblemente difícil no dejarse llevar por la fantasía colectiva. Pero como a menudo sucede en el vertiginoso mundo del espectáculo, la realidad es invariablemente mucho más compleja, matizada y a menudo decepcionante que la ficción idealizada. Después de que Erkenci llegara a su emotivo final, la relación entre Can y Demet, al menos públicamente, pareció enfriarse drásticamente. Ya no se les veía juntos en eventos sociales, dejaron de interactuar en redes sociales con la misma frecuencia y entusiasmo, y las entrevistas se volvieron notablemente más frías, más distantes y más profesionales. Los fans obviamente estaban absolutamente devastados por este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Por qué la magia aparentemente inquebrantable se había desvanecido tan repentinamente? Y aquí es donde entra en juego la pieza central de nuestro culebrón, el supuesto drama inmobiliario. Según algunos rumores persistentes, y recalco la palabra rumores porque, seamos honestos, nada de esto está 100% confirmado por fuentes oficiales, Can Yaman habría supuestamente comprado una casa estratégicamente ubicada muy cerca de la residencia de Demet Özdemir con la presunta intención de estar más cerca de ella, de tener más oportunidades de encuentros fortuitos y de demostrar su afecto de una manera tangible. Romántico, ¿verdad? Pues bien, al parecer, esta acción audaz no fue recibida con la misma efusiva emoción por parte de Demet. Algunos insiders afirman que se sintió incómodamente presionada por la magnitud del gesto, otros sugieren que lo consideró una invasión flagrante de su privacidad personal. La verdad es que, sea cual sea la razón subyacente, la supuesta cercanía física no parece haber acercado sus corazones en lo más mínimo. Es fundamental señalar en este punto que todo esto es, en última instancia, solo una teoría. Ni Can ni Demet han confirmado jamás esta elaborada historia de la casa. De hecho, ambos han mantenido un perfil notablemente bajo y han sido consistentemente reservados sobre su relación, tanto durante como después de Erkenci.
Sin embargo, la mera idea de que una casa, un lugar que inherentemente debería ser sinónimo de hogar, seguridad y refugio, se convirtiera en un símbolo de separación dolorosa y tensión palpable, resulta bastante intrigante y hasta cierto punto profundamente trágica. Ahora bien, más allá de los omnipresentes rumores sobre la casa, existen, por supuesto, otras explicaciones posibles para el distanciamiento gradual entre Khan y Demet. Quizás la implacable presión mediática fue simplemente demasiado intensa para soportar. Imaginen ser constantemente el centro de atención de los medios, con cada movimiento sutil analizado y juzgado implacablemente por millones de personas en todo el mundo. Quizás ambos simplemente necesitaban desesperadamente espacio para concentrarse plenamente en sus propias carreras profesionales. Khan, como todos sabemos, se mudó a Italia y ha estado trabajando diligentemente en una serie de nuevos y emocionantes proyectos. Demet también ha protagonizado con éxito varias series y películas aclamadas por la crítica, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía. O tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos en lo más profundo de sus corazones. A veces, la química innegable en la pantalla no se traduce necesariamente en una conexión genuina y duradera fuera de ella. También es crucial considerar que ambos son profesionales consumados y al final del día, su prioridad indiscutible es su trabajo. Podría ser perfectamente plausible que la necesidad imperiosa de mantener una imagen pública cuidadosamente construida y la abrumadora presión de las expectativas de los fans influyeran negativamente en su relación incipiente. Es muy posible que prefirieran mantener su vida personal estrictamente separada de su vida profesional, especialmente después del frenesí mediático sin precedentes que rodeó a Erkencikus. La intensidad de la atención pública podría haber sido sofocante, impidiéndoles explorar su conexión en sus propios términos y a su propio ritmo. Independientemente de la verdadera razón subyacente, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir inevitablemente siguieron caminos separados. Ambos han logrado un éxito considerable en sus respectivas carreras y, al menos superficialmente, parecen estar contentos y satisfechos con sus vidas. Demet se casó con el popular cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio terminó abruptamente después de poco más de un año. Can, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres hermosas, pero parece estar soltero actualmente, enfocado principalmente en su carrera y en sus ambiciosos proyectos en Italia. La historia de Can y Demet nos recuerda de manera contundente que la vida real rara vez se parece a la versión idealizada que vemos en la televisión. Las relaciones son inherentemente complicadas, las emociones humanas son increíblemente complejas y las decisiones importantes a menudo se toman por razones intrincadas que solo los involucrados conocen completamente. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que realmente pasó entre ellos, pero eso no impide que sigamos disfrutando de su innegable talento y recordando con cariño la magia especial que crearon juntos en Erkencikus. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy en nuestro profundo análisis? Que la química en la pantalla no siempre se traduce en un romance duradero fuera de ella. Que la presión mediática puede ser absolutamente abrumadora. Que las relaciones son intrincadas y matizadas, y que a veces, las cosas simplemente no funcionan, sin importar cuánto lo deseemos. Y por supuesto que los rumores sobre dramas inmobiliarios siempre son increíblemente jugosos y entretenidos, incluso si no están confirmados oficialmente. La historia de Can y Demet es un recordatorio conmovedor de que la vida de las celebridades, por glamorosa que parezca desde el exterior, también está llena de desafíos, decepciones y complejidades inesperadas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje fascinante a través del drama, posiblemente exagerado, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con mis especulaciones bien informadas y chismes cuidadosamente seleccionados. Ahora me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes que realmente pasó entre Can y Demet? ¿Creen en la teoría de la casa estratégica? ¿O tienen alguna otra explicación plausible para su separación? Dejen sus comentarios detallados abajo. Me encanta leer sus opiniones perspicaces y debatir con ustedes sobre estos temas fascinantes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un valioso me gusta. Eso me ayuda muchísimo a comprender qué tipo de contenido les interesa más y me motiva a seguir creando vídeos entretenidos e informativos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans apasionados de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Gracias de nuevo por su increíble apoyo. Los quiero a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.